Bienvenidos a Foro. Este es el último capítulo de esta temporada. Hablaremos acerca del megapresidencialismo como una caracterización de la acumulación excesiva de poder en cabeza del presidente. El megapresidencialismo es un concepto que trata de sintetizar el análisis e interpretación de un fenómeno que supera la acumulación de poder que caracterizan el presidencialismo y el hiperpresidencialismo, particularmente en el ámbito de la pandemia generada por la COVID-19 y las facultades excepcionales concedidas al presidente para superar la emergencia económica, social y ambiental. Pero más aún, en el marco de las que concita materialmente ante una baja cultura de control político y social. El megapresidencialismo es un fenómeno que incrementa el poder constitucional y político del gobierno. Una situación aparentemente coyuntural, pero que puede tener vocación de permanencia. Tanta que puede llegar a caracterizar el poder presidencial. Más allá de esto, los efectos de esta exacerbación de acumulación de poder producen perjuicios devastadores para la Constitución y la democracia. Con el aporte de varios investigadores, empecemos a revisar el desarrollo del megapresidencialismo en Colombia. Escuchemos a la estudiante de Derecho Andrea Carolina Flores. Ella nos ayudará a comprender más la acumulación de poder que vivimos. En el megapresidencialismo, el presidente asume las facultades constitucionales del estado de excepción, aprovechando las circunstancias de urgencia para acumular más poder del que la Constitución en principio ya le otorga, para reforzar sus posiciones políticas, adquirir más popularidad e incidencia en la vida pública. La pandemia ha favorecido mucho más el desequilibrio que se presentan en nuestros sistemas constitucionales, el desbalance que presenta el sistema de pesos y contrapesos. El presidente Duque aprovechó la crisis sanitaria, social y económica que produjo el COVID-19 para expedir decretos legislativos, los que le permitieron ser un legislador, teniendo absolutamente todo el control del país y los habitantes. El gobierno, al tener más poder, se convirtió en uno mucho más difícil de controlar. Se convirtió en un aficionado del poder para gobernar mediante decretos con fuerza de ley. Todo esto pasó porque la pandemia agudizó aún más la crisis de los sistemas de pesos y contrapesos, porque las otras ramas no pudieron realizar los respectivos controles para supervisar y vigilar que el gobierno no estuviera abusando de sus facultades, no estuviera favoreciendo sus élites favoritas y dejando en el olvido a los más perjudicados por la situación sanitaria que produjo el COVID. Estos órganos no tuvieron un rol tan activo para frenarlo y no permitir que limitara en exceso tantos derechos fundamentales. Ahora, Mónica Alejandra Ríos, estudiante de Derecho, nos mostrará las principales consecuencias que genera el megapresidencialismo sobre la separación de poderes y el sistema de pesos y contrapesos. Una característica propia de los estados constitucionales modernos es esa estructura interna que permite a los distintos poderes del Estado, a través de unas relaciones mutuas, controlarse entre sí, lo cual se recoge en el principio de pesos y contrapesos. Sin embargo, en Latinoamérica y particularmente en Colombia no ha podido desarrollarse en pleno, dada la marcada tendencia hiperpresidencialista, la cual se fortaleció más con la Constitución de 1886, dejando nefastas consecuencias para nuestra cultura jurídica, las cuales, si bien la Constitución del 91 ha intentado moderar, ha sido insuficiente, en gran medida también por lo que la profesora Ana Catalina Arango ha denominado la capacidad de mutar de los sistemas presidenciales para resistirse a las reformas constitucionales que intentan reducir la concentración de poder en cabeza del Ejecutivo. Dicho problema del hiperpresidencialismo se ha agravado aún más en el contexto de la pandemia que vivimos desde el año anterior. A través del ejercicio de las facultades extraordinarias del Ejecutivo, en medio del estado de excepción, se ha desbordado y quebrantado aún más este equilibrio de poderes, conduciendo a lo que el profesor Milton Jiménez ha denominado el megapresidencialismo. Baste decir que desde la declaratoria del estado de emergencia en marzo del 2020 hasta el 28 de junio siguiente se expidieron 196 decretos legislativos, lo que equivale a más de la mitad de los expedidos durante la vigencia de la Constitución, creando así entonces un subsistema jurídico en respaldo de esta acumulación de poder, incluyendo también los decretos ordinarios que extrapolan su función y desarrollan temas referentes a la pandemia y al orden público.
Es de resaltar que estos decretos legislativos han versado sobre diversas materias, de los cuales un gran número no eran necesarios, como el acceso a los productos básicos de los hogares más vulnerables, lo cual, si bien es importante, hubiese podido adaptarse a través del ordenamiento ordinario, o no guardan una relación directa con la situación de crisis causada por el COVID-19, como la decisión de brindar apoyo económico a las notarías del país, o simplemente son abiertamente inconstitucionales, como la autorización a gobernadores y alcaldes para la reorientación de rentas, reducción de tarifas de impuestos y realización de movimientos presupuestales para los cuales no estaba facultado. Las consecuencias del megapresidencialismo empiezan a ser evidentes. El gobierno es cada vez más autocrático, se rompe el diseño constitucional, el control político ejercido por el Congreso se va haciendo más tenue, donde además encontramos unas mayorías muy cercanas al presidente. El control judicial es cada vez más tímido. El gobierno tiene influencia sobre la elección de algunos de los funcionarios. En los órganos de control donde se vigilan sus actuaciones e investigan irregularidades, ha nombrado a sus amigos. Los lazos de corrupción que se han venido avisorando también tienen un menor control. Incluso cambia la dinámica del propio presidencialismo y ya su principal fuerza no es la empatía social que le legitimaba, pues esta en nuestro caso se ha visto muy cuestionada a través de las recientes movilizaciones sociales, pero su poder ya es tal que es autosuficiente, fragmentando entonces el diseño constitucional, la separación de poderes y el autocontrol que estos hacen para mantenerse en su equilibrio, es decir, se desborda el principio de pesos y contrapesos y en últimas la legitimidad de nuestro propio sistema que se encuentra en la democracia. Tatiana Salinas nos muestra la potencia de un bajo control político para favorecer el megapresidencialismo. Cómo este fenómeno puede terminar fomentando ideas autocráticas y cuasi monárquicas. El megapresidencialismo tuvo más auge por el poco control político que puedan ejercer los ciudadanos. Es que claro, en un país que se vive una apartheid institucional donde prevalece la exclusión y la desigualdad, en el marco de la pandemia el pueblo no se iba a interesar en criticar, reprochar o vigilar las medidas y acciones tomadas por el presidente en las que sometía y tenía todo el poder del país, porque los ciudadanos primero debían pensar en cómo sostenerse, en cómo sobrevivir, cómo superar la crisis económica tan fuerte que batió a las personas más vulnerables del país. Y como dijo Rodrigo Primi, parece que a Iván Duque no le basta ser presidente, que es un cargo poderoso, ni tampoco ser un duque, que es un prestigioso título de nobleza. Parece que quisiera ser una especie de monarca absoluto, como Luis XIV, que pudiera decir el Estado soy yo, por cuanto está copando las funciones y los poderes del Estado. Con una diferencia no menor que Luis XIV supo siempre rodearse de excelentes ministros. Algo va de su legendario exministro de Finanzas Alberto Carrasquilla. Otro caso de megapresidencialismo es Bukele en El Salvador, más mano dura y erosión de los contrapesos. En el primer año de Bukele como presidente se han sucedido distintas polémicas, con las Fuerzas Armadas y cuerpos policiales salvadoreños como protagonistas. Si en febrero de 2020 el nuevo presidente tomó la Asamblea Nacional, acompañado de militares para forzar la aprobación de un préstamo para su plan de seguridad, la gestión del COVID-19 tampoco ha escapado a la controversia. Concretamente, su gestión de las medidas de confinamiento y las decisiones adoptadas con relación a los pandilleros encarcelados han sido objeto de rechazo explícito por parte de la Corte Suprema salvadoreña, por Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y distintas organizaciones. Más allá del contexto que presentamos acerca del megapresidencialismo, se trata de un fenómeno con causas históricas. Escuchemos al asistente de investigación Gabriel García. No se trata de un fenómeno nuevo ni en Colombia ni en América Latina, sino del empeoramiento de un mal histórico. Gargarella nos ha mostrado que tal vez el principal aporte del constitucionalismo latinoamericano en su etapa formativa y fundacional al constitucionalismo occidental es la pluralidad de herramientas destinadas a fortalecer el poder central dentro de un marco constitucional. Valencia Villa, en un estudio de nuestra historia constitucional, mostrará igualmente que el presidencialismo es un elemento estructural constante de nuestras constituciones. Se ha empeorado por la dinámica constitucional, por el ejercicio de las amplias facultades de antaño reconocidas y el reconocimiento de más. Nos ha llevado a vivir en estas coyunturas un megapresidencialismo. Un fenómeno que, aunque nace hechos transitorios, amenaza con desencuadernar más la ya herida estructura institucional al punto de lograr encumbrar de manera severa y aventajada al presidente. Se trata de una falla institucional que deriva de las bases materiales e ideológicas que han informado la creación de nuestras constituciones. Se funda en mitos que favorecen la centralidad del poder y repudian la contradicción y la intervención amplia de la ciudadanía. Y se nos muestra como un desafío democrático, como un recordatorio de que debe revisarse críticamente la distribución del poder en nuestro ordenamiento, pues como vemos, el poder está terminando por quedar completamente
en poquísimas manos. La investigadora de la maestría en Derecho Público de la Universidad de Caldas, Natalia Ocampo Galeano, nos muestra sus conclusiones acerca del megapresidencialismo. El fenómeno del megapresidencialismo disminuye los principios propios de la función pública, del equilibrio de poderes y de los procesos de consolidación democrática. Ahora, en consonancia con lo expuesto por Jelinek, el megapresidencialismo puede conducir a una especie de mutación constitucional, atendiendo a que los preceptos de la Carta se hacen incapaces en el caso concreto de dominar la manera como se distribuye el control político. No obstante, si acudimos a autores como Elster, ello podría menguarse si a través del control político se exige al gobierno la rendición de cuentas y se efectúan momentos de amplia deliberación que trasciendan a las interacciones comunicativas entre la ciudadanía. Todo parte de parámetros que busquen la inclusión de lo colectivo y su acercamiento con los representantes. Por último, el contexto colombiano de pobreza e insatisfacción del mínimo vital de los hogares impide que en casos como la pandemia, el procedimiento dialógico se convierta en su prioridad para efectos de controlar las actuaciones del Ejecutivo. En síntesis, resulta imperante la implementación de cambios que permitan un real fortalecimiento de la deliberación colectiva, como la educación en la cultura política. Finalmente, podemos agregar que el megapresidencialismo es una degeneración progresiva del poder presidencial, una proveniente del hiperpresidencialismo. Se trata de una acumulación excesiva de poder capaz de desconfigurar el diseño constitucional, mutarlo y desplazarlo, restándole fuerza normativa y capacidad de limitar efectivamente al poder. El Estado de Derecho, la separación de poderes, el sistema de controles y la democracia se ven obstruidos, interpretadas bajo un subjetivismo político capaz de cooptarlos y reducirlos al nivel de un dictador, siempre distante de los valores y principios fundamentales del Estado constitucional, pero cercano en todo caso a la conveniencia, al favorecimiento político de una minoría, a la defensa de una tradición autoritaria, poco dialógica y centralista, desde la cual la captura de lo público trata de hacerse cada vez más grande, trata de convertir los actos del presidente en incuestionables. El megapresidencialismo es una reacción, es incapacidad, el reflejo de un gobierno débil, poco acogido y descalificado popularmente. Es un gobierno con deseo de soberanía, de gobernar, legislar y no asumir responsabilidad por ninguna acción u omisión. Es un gobierno que usa la fuerza, la acusación, el señalamiento para evadir, eludir y disipar la opinión pública, para pedir respeto a la autoridad por el hecho de ser autoridad, un formalismo y un fetiche desde el cual acierta y desacierta en la confrontación del fenómeno biológico y social más contundente de los últimos tiempos, la pandemia. Nuestro agradecimiento especial para los jóvenes investigadores de la Universidad de Caldas que han contribuido con el desarrollo de este podcast. Gracias por escuchar Forum.